Sabía que estaban depositando en él al tesoro más hermoso que ha recibido la humanidad, al niño Jesús. El segundo árbol, después de tiempo, fue puesto en una barca, parte de una lancha grande, y de repente 13 hombres subieron en él. Estaban remando contra corriente, pero de repente se vino un viento fuerte, una tempestad fuerte, y aquel árbol pensó dijo, pues yo quería que pasearan en mí reyes, pero aquí nada más veo 13 pescadores, 13 hombres que están aquí. Pero cuando se dio cuenta que uno de ellos se levanta y con autoridad reprende la tempestad y trae gran bonanza, se dio cuenta que en él iba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero lo más triste fue con el tercer árbol. El tercer árbol, que se habían formado tablones con él y se habían almacenado, llegaron unos soldados, lo agarraron y con él, con aquellos tablones, formaron una cruz. Agarraron a un hombre judío y lo forzaron a que cargara la cruz. Le decían que era hijo del diablo, le decían que era hijo del demonio. Lo golpearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas y lo llevaron a una colina y ahí lo crucificaron. Y fue cuando aquel tercer árbol se dio cuenta que estaba cargando al Hijo de Dios, y que todos aquellos que vieran al Hijo de Dios iban a saber que hay un Dios poderoso y que siempre ha querido reconciliar al mundo consigo mismo. Por eso el día de hoy quiero hablarte de ese Jesús. Dice la palabra de Dios que al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y poniendo las manos sobre cada uno de ellos los sanaba. Ese Jesucristo que empezaba en Capernaum, un lugar que tanto le gustaba, en Galilea, en Genezaret, en todos alrededores del mar de Galilea, iba. Y de repente no lo querían dejar ir, pero él decía: hey, tengo que ir a otras personas, tengo que ir a reconciliar al mundo con Dios, pero tengo que ir a otros lugares, no solamente con ustedes. Y dice que de repente se acercó con aquellos hombres que estaban ahí en la barca, que estaban lavando sus redes. Y dice que entre ellos estaba un hombre rudo, un hombre recio, un hombre que no tenía estudios. Pero Jesucristo sabía que si aquel hombre lo seguía, los demás también lo seguirían. Dice que estaba ahí Pedro. Dice que estaban otros con él. Y dice que los llamó y les dijo: hey, ¿saben qué? Quiero que vengan Pedro y Andrés. Ustedes van a ser los primeros hombres que van a llevar el mensaje de reconciliación al mundo. Ustedes van a ser los primeros discípulos, los primeros que van a palpar los milagros, los primeros que van a tener contacto con el Hijo de Dios. Y Pedro no entendía aquello, hermanos, pero Jesús sabía que Pedro era un líder nato, que si él obedecía y escuchaba las enseñanzas, también los demás escucharían esas enseñanzas del Maestro. Recuerden que Jesucristo era un carpintero, Jesucristo no era un pescador. Jesucristo estaba llegando con aquellos hombres que venían de pescar. Jesucristo estaba viendo cómo aquellos hombres estaban lavando sus redes, quizás remendando las redes que estaban rotas. O a lo mejor quizás estaban llenas nada más de algas, ¿verdad? O de basura. Porque dice que no pescaron nada. Y Jesús, él quería hacerles saber, hermanos, que sin él no hay bendición. Como decía el canto, sin Dios no podemos seguir caminando. Él es el que nos mantiene firmes. Él es el que nos mantiene, hermanos, con aliento. Y a veces, cuando tú más disfrutas,
de las mieles del cristianismo, del poder de Dios, de las maravillas de Dios, viene el desánimo a ti. ¿Cuántos no oyeron de Billy Graham? Billy Graham, que se ponía a predicar en los estadios y que de repente venían hasta 3,000 personas a recibir a Jesucristo con él. Pero dice Billy Graham, nadie sabía que en las noches yo también tenía desaliento. Nadie sabía que yo por el día también me frustraba. Nadie sabía que a pesar de que yo oraba por los gobernantes de Estados Unidos, venía el desánimo a mí. ¿Por qué? Porque no somos exentos, hermanos, de desanimarnos. Pedro no estaba exento de que llegara el desánimo a su vida. El hecho de que estuvieran tan cerca del maestro, eso no significaba que no iban a batallar para agarrar la convicción, que no iban a batallar para reconocer que quien los estaba llamando era el mismo Dios. Jesucristo quería, hermanos, que ellos tuvieran un encuentro personal. Así como contigo, el Señor quiere que tengas un encuentro personal para que puedas palpar la abundancia, los milagros y marcar la diferencia. Me gusta mucho estudiar la vida de Billy Graham, porque era una persona, él era un hombre de campo, hermanos. Y yo nací en el campo, y yo entiendo cuando leo su biografía, cuando leo cómo el Señor lo llamó, cuando leo cómo él se convenció del llamado, porque le dijeron, de hecho él fue a un instituto bíblico y le dijeron, hey, tú no tienes madera para predicar. A veces nosotros ahí somos, decimos, ¿sabes qué? Es que tú no sirves para predicador. Tú no hablas bonito, tú no te aceleras, tú no te emocionas. Es que no ocupa emocionarse uno, hermano. Si usted mira los mensajes de Billy Graham, son mensajes sencillos, mensajes tranquilos, pero que llevaban el poder de Dios y que la gente era estremecida por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos que entender, hermano, que cuando el Señor fue a Pedro, el Señor le dijo que, ¿sabes qué, Pedro? Dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, desde la barca enseñaba a la multitud. 2 barcas de pescadores, 2 barcas que no cumplieron su función principal. La función principal era recabar todos los peces que llegaran de aquella noche, cosa que no pasó, cosa que no cumplieron, pero Jesucristo en su sabiduría le dijo, ¿saben qué? Si no cumplieron su función principal, van a cumplir otra función. Y dice que pidió la barca de Pedro, porque sabía que Pedro era el más inquieto, era el más salvaje, por así decirlo, era el más brusco. Y Pedro le dijo, pues ahí está, Señor, ahí está la barca. Y dice que se puso a enseñar, porque él sabía que si estaba dentro del agua, él podía tener más control de la multitud. Si él estuviera al nivel de los demás, no iba a poder tener control de la multitud. Pero metiéndose hacia adentro en la barca de Pedro, él pudo sentarse, él pudo enseñar a la multitud y pudo decirles lo importante que es que él haya venido a la tierra, lo importante que es que le conocieran, lo importante que es que estuvieran cerca de él, porque él tenía cosas nuevas para ellos. Pero a veces se nos olvida. A veces se nos olvida, hermano, y aquí dice que Pedro en el primer momento obedeció, pero dice que enseguida le dijo, cuando terminó de predicar, cuando terminó de hablar, cuando terminó de enseñar, dice que le dijo, Pedro, ¿te puedes meter poquito más adentro? Y ahí es donde Pedro empezó a cuestionar, hermanos. Ahí es donde Pedro le dijo, pues si tú eres carpintero, que yo sepa, tú no eres pescador para que me digas qué tengo que hacer. Tú eres hijo de José y de María. Tú eres primo de Juan, al que está encarcelado.
¿Qué me puedes enseñar tú a mí, Jesús?